Pedro de Macorís. Comando de campaña del senador de esta provincia, el compañero doctor Jesús Félix Iglesias, les ha convocado a todos ustedes con la finalidad de darles a conocer la instancia de revisión de actas y de votos nulos y observados que realizó esta oficina senatorial como consecuencia de los resultados del pasado proceso electoral que se efectuaron en el país el domingo 5 de julio y que en el aspecto senatorial se produjeron múltiples irregularidades e inconsistencia de las actas de votación en más de un 85% de los colegios electorales, no solo del municipio de San Pedro de Macorís, sino también de los municipios que conforman nuestra provincia. Como consecuencia de ello y previo a un análisis ponderado, exhaustivo, realizado por esta oficina senatorial y por sus abogados constituidos, realizamos en el día de ayer la instancia de solicitud de verificación en los 6 municipios que conforman la geografía de esta provincia de San Pedro de Macorís, independientemente de que en varios de ellos la candidatura del doctor Félix Iglesias resultó ganadora. No obstante, entendemos que ha habido una contaminación general de ese proceso electoral, lo que ha impedido que en el día de hoy se haya proclamado abiertamente y de una manera limpia y transparente al doctor Jesús Félix Iglesias como senador de la provincia de San Pedro de Macorís. En ese sentido, queremos dejar con todos ustedes al doctor Tristán Carbucia, quien conjuntamente con nosotros ha elevado o hemos elevado ante las jurisdicciones ya mencionadas la instancia de referencia para que sea del conocimiento de todos ustedes, para que sea del conocimiento del pueblo de San Pedro de Macorís y evidentemente a través de importantes medios que ustedes dirigen, que sea de conocimiento del pueblo dominicano. El que ganó, ganó, pero debe hacerse con transparencia, debe hacerse con objetividad y debe hacerse sin dañar el proceso electoral y por ende la democracia de la República Dominicana. En ese sentido le dejo con el doctor Tristán Carbucia. Sí, señores, miren, buenos días, esto es muy breve. A raíz del inicio del reflejo de las actas en la Junta, nosotros empezamos a percibir en nuestro centro de cómputo y a través del análisis exhaustivo, un equipo de varias personas, un patrón de irregularidades. Y un patrón de irregularidades que, de haber una diferencia de 10.000 votos, fuera innecesario estar aquí presentes hoy, pero tomando en consideración que ambos candidatos preponderantes, digamos, van marchando de manera muy cercana, se ha identificado que en esas irregularidades, entre las deficiencias que vamos a describir en las actas y las irregularidades que tienen que ver con los votos nulos, hay aproximadamente sobre los 5.000 votos.
cuando usted analiza que la diferencia entre un candidato y otro es de apenas 1000 y tantos, ¿sabes? 1000 y tantos de votos, más o menos, ustedes se dan cuenta que que el análisis de esas irregularidades pueden dar lugar a modificar el boletín último preliminar que se ha publicado. No es un boletín definitivo, eso yo lo aclaro. Nadie ha proclamado a ningún candidato. Las proclamaciones que se ven por ahí son proclamaciones de posicionamiento, no legales. La Junta no ha proclamado a nadie. El último boletín es preliminar, el propio documento así lo refiere. De modo que todavía estamos en un proceso de escrutinio. ¿Y qué se ha identificado? Que esa es la pregunta que desde el punto de vista estrictamente técnico yo voy a explicar hoy. Esto no es un asunto político ya, yo estoy aquí en una función técnica. Tres grandes irregularidades. La primera irregularidad que nosotros hemos visto en un porcentaje importante de las actas a nivel provincial es un descuadre en los tres niveles de elección. Ustedes saben que cuando ustedes van a votar, a ustedes no le dan una boleta ni dos, le dan tres. Y por tanto, aunque el voto sea nulo, la cantidad de boletas que se da para el presidente, para el senador y para los diputados tiene que ser exactamente la misma. Independientemente que el voto sea nulo, pero tiene que ser exactamente la misma, porque el sistema electoral reposa sobre la base de un sistema de cuadre, de que los números tienen que cuadrar al final del conteo. Y nosotros hemos identificado en muchos colegios, en muchísimos colegios, que fueron más votantes a elegir al presidente y a los diputados que al senador. Hay actas en las que en esos tres niveles de elección no hay cuadre, y eso es un error que tiene que ser explicado. ¿Por qué? Porque, como les digo, ustedes saben que cuando se va a votar, a usted le dan tres actas, no una ni dos, ni le preguntan ¿usted va a votar por los tres o usted va a votar por uno? De modo que ahí radica la primera irregularidad. ¿Y cómo impacta eso en la candidatura? Bueno, que previsiblemente en esos colegios donde hay descuadre, el presidente Luis Abinader saca muchos votos, los diputados del PRM sacan muchos votos y el senador saca una cantidad inferior de votos, rompiendo, digamos, con un patrón que bien puede estar asociado a ese desfase en la entrega de las actas de cada nivel de elección. Lo segundo, y quizás una de las cosas más obvias y más preocupantes, es lo siguiente: en un amplio número de colegios electorales de la provincia se ha identificado un descuadre entre el total de votos emitidos en el colegio y el cómputo individual de manera segregada. Ustedes saben que las actas son un documento que aquí arriba tienen el número de electores de esa mesa y aquí abajo tienen el número de votantes que fueron efectivamente. Ese número de votantes es los votos válidos, los votos observados y los votos nulos. Esos tres, votos válidos, votos observados y votos nulos, llevan al número final. El número final tiene que ser exactamente igual que la suma de todos los votos de los partidos. Ustedes ven que las actas dice PLD y aliados, PRM, y segrega los partidos. Cuando ustedes suman todo eso de manera segregada, por obligación, tienen que dar el número de abajo. ¿Y qué se ha observado? Bueno, que usted aquí abajo pone 300 votos por poner un número, y cuando usted estudia de manera segregada hay 350 votos. De modo que a alguien, no digo que sea Jesús Félix Iglesias, pero a alguien le quitaron esa cantidad de votos. Señores, el número, eso es grave, el número de los votos cuando se analiza de manera segregada por partido, por obligación y sin distinción, tiene que ser igual al número con el que se cierre el acta. Usted me podrá decir, son votos válidos, observados y nulos, eso es cierto. Los tres los tenemos que sumar, lo que no puede ser distinto. Porque cuando es distinto, entonces la conclusión a la que uno tiene que llegar es que a alguien, yo no digo que sea Jesús, a alguien le han quitado la diferencia de votos. Y ese patrón ocurre en muchas actas y las tenemos todas identificadas porque desde el domingo estamos haciendo un análisis de actas de colegio por colegio de toda la provincia. Y eso está listo. El tercer patrón, que es un patrón, digamos, también extraño, y ocurre en el 85% de los colegios electorales, es el siguiente. En la boleta presidencial ocurren X cantidad de votos nulos. En la boleta senatorial ocurre el triple de votos nulos.
Ustedes saben que la boleta de presidente y la boleta de senador es exactamente igual físicamente. La boleta que cambia es la de los diputados. Y por la conformación de la boleta de los diputados es entendible que haya más posibilidad de error en esa, porque los cuadros son chiquitos, porque están todos los candidatos pegados, por cualquier razón. Lo que no se explica es que sea la boleta de senador que tenga la mayor cantidad de votos nulos en los 3 niveles de elección. Tenemos un caso, por ejemplo, en Guayacán, donde Luis Abinader, la boleta presidencial tiene 3 votos nulos, la boleta senatorial tiene 30 votos nulos y la de los diputados tiene 8 votos nulos. Cuando nosotros hemos hablado con los delegados de los partidos, a propósito de una revisión que hemos pedido, nos dicen que la mayoría de esos votos nulos, la mayoría de esos votos nulos son del candidato Jesús Félix Iglesias. De modo que cuando usted analiza que el triple, señores, el triple de votos nulos ocurre a nivel senatorial y que la mayoría de esos votos nulos son del candidato del PRM y aliados, usted se da cuenta que hay una situación que amerita ser revisada. En resumen, esas 3 grandes irregularidades nos han llevado a someter en el día de ayer, en virtud del artículo 250 y siguiente de la ley del régimen electoral, la ley 107.13 y la Constitución, una instancia, una solicitud formal a nivel provincial en cada una de las juntas, donde esencialmente requerimos una explicación y requerimos una revisión de las actas, y si esa revisión de las actas tiene que llevarnos a la revisión de las boletas y un conteo más exhaustivo, lo estamos requiriendo. ¿Por qué, señores? Porque esto ya no es un asunto de candidatos, esto es un asunto de la democracia. Ya esto es un asunto que supera el interés estrictamente de los candidatos. Y como dijo Ari, es cierto, el que ganó, ganó. De eso no hay dudas. Y nosotros lo que queremos es que el que gane, gane partiendo de las premisas de la realidad. No partiendo de la anulación sistemática de votos, no partiendo de irregularidades que bien pudieron ser humanas e involuntarias, pero que están ahí. Lo que nosotros no podemos omitir en el día de hoy es que la mayoría de esas actas tienen serias irregularidades. Pueden ser irregularidades de carácter humano, pueden ser irregularidades inducidas, eso entra dentro del marco de especulación, pero están ahí. Y nadie puede omitirla porque los números hablan por sí solos. El hecho de que el cuadro de las actas sea inferior a la totalidad de los votos que se le suman a los partidos, lo que explica es que a alguien le quitaron esa cantidad de votos de diferencia. El hecho, señores, el hecho de que el patrón de votos nulos sea 3 veces mayor en la boleta de senaduría, y cuando se analizan esas boletas nulas, la mayoría son del candidato del PRM, refleja un patrón que hay que ser observado y tiene que ser observado. De modo que, independientemente de cuál sea el resultado final de este esfuerzo jurídico, no político, esto es jurídico, nosotros estamos convencidos de que ahí hay temas que tienen que ser observados. Nosotros en el día de hoy estamos requiriendo a la Junta que se abstenga de proclamar a cualquier candidato hasta que esto no se culmine, porque no podemos dar por ganador si se está estudiando y si se están impugnando la totalidad de los colegios provinciales. De modo que, en resumen, es eso lo que tenemos, señores. 3 ejes graves de irregularidades que con alto nivel de probabilidad impactan sobre los 5.000 votos. Cuando usted analiza que la diferencia entre candidatos es de 1.600 y pico, usted se dará cuenta que en la revisión de eso puede estar la definición de este proceso electoral. Yo les agradezco, no sé, Ari, si tú quieres tomar la palabra, Luis, no sé, Luis, adelante. Si tienen preguntas, estamos abiertos. Antes de cualquier pregunta, que estaremos en disponibilidad en responderle, queremos hacer acopio de lo que es el boletín electoral provisional número 7 de la Junta Municipal de San Pedro de Macorís, que está aquí. Este es el último boletín. Este es el último boletín presidencial y senatorial. Para que ustedes vean lo que acaba de exponer el doctor Tristán Carbucia con respecto a la inconsistencia. El Partido de la Liberación Dominicana y aliados saca un
49.33% de los votos. El candidato del Partido Revolucionario Modernos y Aliados saca un 48.75%, es decir, con una diferencia de 25 y 33, 58, 0.58 de diferencia, lo que arroja un aproximado de 350 votos. Sin embargo, existen 1.813 votos nulos. 1.813 votos nulos para un 2.28%. Para un 2.28%, es decir, los votos nulos cuadruplican la posible diferencia de votos. La cuadruplica más, porque 4 por 3, 50 son 1.400. Y aquí estamos hablando de 1.800, la quintuplica. Lo que evidentemente hay que recontar o verificar, el término jurídico correcto, los votos observados. Y existe incluso un precedente de la Junta Municipal de San Pedro de Macorís que señala que cuando la cantidad de votos del posible ganador es sumamente inferior a los votos observados o votos nulos, se hace menester y necesario que esos votos sean verificados. De manera que nosotros no estamos inventando, no estamos convocando a los medios de comunicación de la provincia para decir que hubo fraude, ni mucho menos para acusar a nadie en términos personales ni particulares, sino para demostrar con hechos fehacientes, con pruebas, lo que estamos diciendo. Si algún comunicador desea esta copia con muchísimo gusto, se la vamos a suministrar. No solo la senatorial, sino también la presidencial y el conteo que ha habido hasta el momento de los diputados de la provincia. De manera que agradecemos su presencia. Si tienen alguna pregunta, estamos en disponibilidad de responderla. Pregunta, reiteramos específicamente con respecto al tema que hemos tratado. Nada más. En los procesos pasados nosotros vivimos situaciones muy difíciles frente a las instalaciones de la Junta Municipal Electoral. Ustedes están planteando una situación, inclusive están utilizando el elemento legal como procede de no corresponder la Junta con los requerimientos y las solicitudes de ustedes. ¿Cuál sería el próximo paso ante una situación de ilegalidad, según ustedes lo plantean? Lo que indica la ley, ahí están los recursos. Si la Junta decide lo contrario, pues la ley demanda que tú puedes incoar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior Electoral. Lo que la ciudadanía tiene que tener claro es que del lado nuestro no habrá jamás, y esto es una orden del candidato, ninguna tentativa de subvertir el orden público, ni de alterar la paz de la provincia. Esa no es nuestra forma. Nosotros vamos a combatir en los términos legales. Entendemos que tenemos herramientas objetivas que tienen que ser analizadas. Además tenemos amparo legal según el artículo 250 de la Ley del Régimen Electoral, que refiere a lo que Aris decía. Y esa es la batalla que nosotros vamos a echar, es la batalla que nos proporciona la democracia. Ahora, si la ciudadanía está esperando que nosotros hagamos una huelga o algo así, esa no es nuestra forma. Recuerden que Luis Abinader es presidente ya, que nosotros lo que tenemos aquí es una cruzada por la democracia. Y Jesús se va a beneficiar de eso, porque tenemos la razón jurídica. Pero si eso no funciona, bueno, nos vamos a Santo Domingo a discutir en otras instancias. Y creo que eso es lo que la ley nos pone a disposición. No habrá de nuestra parte alteración del orden público, ni habrá de nuestra parte ninguna actuación que impida a la ciudadanía
manejarse con los niveles de seguridad que se está manejando hasta Yo ahora. lo pregunto, perdón, porque ustedes lo plantean de esa manera y pudieran tener control hasta cierto punto. Ahora, hay activos de todos los partidos que a veces no escuchan esas disposiciones e incurren en situaciones, señalo nueva vez, como las que tuvimos en el pasado. Entonces sería bueno. Bueno, pero ya, eso es importante. No. Estamos haciendo alusión del pasado por situaciones que se dieron. Pero déjeme decirle algo. Déjeme preguntarme, Guiso, que estamos en democracia. Déjeme preguntarme, Guiso, que estamos en democracia. Pero mire, este mensaje que nosotros estamos dando es el mensaje que la ciudadanía tiene que ver. Y es el mensaje que la ciudadanía tiene que ver del candidato, porque nosotros estamos hablando aquí desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de su representación. Y para responderle su pregunta, nosotros hacemos un fervoroso llamado desde esta tribuna, no solo a la militancia del Partido Revolucionario Moderno y aliados, sino también al pueblo en términos generales, que de una u otra manera se ha sentido defraudado, a que tomen las cosas con calma, que se lleven de las orientaciones que saldrán de esta oficina senatorial, en las personas autorizadas, de las personas del comando de campaña, tanto senatorial como del partido, así como de la propia voz del doctor Jesús Pérez Iglesias. Además, aquí hay un liderazgo responsable, totalmente responsable. Doctor, queremos saber si la Junta Central Electoral ya dio un ganador oficial. Hemos dicho que este es un boletín provisional. Okay. Señores, vamos a responder la pregunta una persona. Y además, si ustedes van a impugnar las elecciones, dado caso que la Junta dé un ganador. Escúcheme. Se estarán tomando las medidas legales que sean oportunas en forma y en el tiempo en que sean oportunas. Eso es parte de lo que hemos dicho. Nosotros estamos reclamando un derecho y en el ejercicio de ese reclamo de derecho vamos a explorar todas las vías administrativas y jurisdiccionales que la ley nos provee, y en esa lógica es que estaremos actuando. Señores, buenas, doctor Nancio Pérez Herrera. Y esto es para la prensa, exclusivamente, para los medios de Con comunicación. respecto a lo que acaban de decir los distinguidos colegas de las irregularidades, yo puedo dar fe y testimonio, porque yo como observador de escrutinio del PRM, en la mesa 0078A del Palacio de Justicia, estuve ahí como observador, y al final, porque tuve que quedarme estudiando las actas, como lo dice el manual, para luego llevarla hacia la Junta, pude percatarme de que la presidenta no había sellado las actas, y también que fue un error que no se percató la joven que tenía a cargo el escaneo de las actas para luego mandarla hacia la Junta. Queremos hacer observación de que cualquier declaración que no salga de Tristán y de nosotros no es vinculante con la convocatoria de esta rueda de prensa que hemos realizado. Las personas autorizadas, con el permiso de todos los compañeros que están aquí, son las personas que están aquí. Nosotros hemos convocado exclusivamente para esta rueda de prensa cualquier persona que tenga el derecho de hacer una denuncia, podría hacerla por el medio que entienda del lugar, se lo respetamos. Hemos convocado por una rueda de prensa del comando de campaña del doctor Jesús Pérez Iglesias. Si no hay más preguntas, le vamos a decir al doctor Luis Gómez que concluya formalmente. Nada, señores, agradecer la participación de ustedes, que gentilmente acudieron a este llamado y que realmente pueden estar seguros de que San Pedro de Macorís, sus autoridades partidarias institucionales, encabezadas por Héctor Luis Feble, que es el presidente provincial, y por quien le habla, que es el presidente municipal, y la coordinación de campaña del doctor Jesús Pérez Iglesias, solamente estaremos haciendo el procedimiento que planteó Ari Tristán, y de lo contrario, pues entonces acudir a las herramientas que nos da la propia ley. Agradecemos la participación de ustedes. Muchas gracias. Gracias.